Hola, ¿cómo están? Yo soy el doctor Joaquín Alejandro Zúñiga Ramos. Soy investigador del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Ismael Cosío Villegas, en la Ciudad de México. También soy parte de la comunidad TechSalud como director del programa de biociencias y también pues participo en algunos proyectos de investigación colaborativos entre ambas instituciones, Institutos Nacionales de Salud de México y el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Estoy aquí con mucho gusto para presentarles pues una plática en relación a los desafíos que tenemos y los retos en relación a la investigación y también las oportunidades de investigación en el ámbito de la infección por el SARS-CoV-2, conocida como COVID-19. Me da mucho gusto, gracias por la invitación a los miembros directivos de la Escuela de Medicina y de TechSalud. Y bueno, esencialmente yo lo que quiero platicarles es la experiencia que hemos vivido en relación precisamente a esta pandemia que finalmente nos ha puesto en una situación retadora, ¿sí? En una situación de extremo estrés y también de pues muchos avances y muchas repercusiones en el entendimiento de las enfermedades respiratorias y precisamente de los agentes infecciosos emergentes, como el caso particular de este coronavirus. Realmente estos virus, como ya ustedes saben perfectamente, son virus de material genético RNA, ¿sí? Tienen RNA de sentido positivo, pertenecen a esta familia de coronavirus, coronavirides se llama la familia, y de los cuales son virus que se conocen básicamente 4 distintos géneros, que son los alfa, los beta, los gamma y delta. Y bueno, tienen estos virus la capacidad de causar enfermedades de leves, moderadas a graves en humanos y en diferentes tipos de animales. Tienen un amplio espectro de animales que tienen la capacidad de infectar. Estos coronavirus, algunos de estos coronavirus, los alfa y los beta coronavirus, dentro de los cuales se encuentran el 229, el NL63, o los beta coronavirus OC43 y HK1, son coronavirus endémicos que infectan o que circulan en poblaciones humanas todos los años. Y bueno, estos virus finalmente se encuentran causando infecciones leves a moderadas en las poblaciones humanas y, como les digo, circulan de manera recurrente. Sin embargo, algunos brotes por coronavirus pues, han causado alertas globales en relación a su capacidad patogénica. Son virus que han mostrado ciertos rasgos de mayor capacidad de inducir enfermedad grave. Y bueno, en ese sentido tenemos en el 2002, o tuvimos en 2002, la aparición de este coronavirus asociado a un síndrome respiratorio agudo grave conocido como el SARS-CoV, ¿sí? Este coronavirus que afortunadamente no llegó a México. Tuvimos un alto riesgo en ese momento, sin embargo, no hubieron casos confirmados de esa condición en México. Sí llegó a afectar a países en América del Norte y otros como Estados Unidos o Canadá, y también varios países en Europa, y obviamente en Asia causó un brote relevante desde el punto de vista epidemiológico. Otro brote muy agresivo de un virus que mostró una capacidad patogénica muy elevada, ¿sí? Que fue el MERS coronavirus, ese brote de 2012 que causó un número relativamente pequeño, reducido de decesos en población de Medio Oriente. Fue un virus que mostró una capacidad patogénica y una tasa de letalidad cercana al 30%, un poco más probablemente. Y bueno, este virus pues dejó marcada una huella de mucho temor, de mucha necesidad de mantener un cuidado relevante en cuanto a la vigilancia epidemiológica de estos brotes por coronavirus. Y bueno, en 2020, finales de 2019, se da la alerta, como ustedes saben, de este nuevo coronavirus que tenía ciertas características que les voy a platicar en un momento y que, bueno, ha causado este brote pandémico que nos tiene en este momento en una situación compleja desde la perspectiva de salud.
y también social, económica y otros ámbitos que han sido severamente afectados, la convivencia entre las comunidades, el detenimiento de ciertas actividades productivas y obviamente la afectación desafortunada en la salud que ha causado, como ustedes saben, en México una cantidad significativa de pérdidas de vidas en la población de nuestro país, cercanas hoy, 11 de noviembre, a 95,000 fallecimientos. Este virus, como ustedes saben, tiene diversas estructuras que lo caracterizan, tiene algunas proteínas de cubierta, como la proteína E, las proteínas S, que es la proteína que el virus utiliza precisamente para unirse a las células, al receptor de la ECA2, de esta molécula que está presente en las células humanas, en una gran variedad de células humanas, también las células respiratorias, y otras proteínas accesorias que le ayudan precisamente a esta mecánica de capacidad infectiva. Y bueno, se ha discutido mucho en relación al potencial origen de este virus, en relación a cómo llegó al humano, y bueno, hay diferentes hipótesis, diferentes trabajos que se han publicado recientemente con estos huéspedes intermediarios como el murciélago y algunos otros animales, particularmente este SARS-CoV-2, ¿sí? Que aparentemente tuvo este huésped intermediario que es el pangolino, que es un animal que se consume, ¿sí? Diferentes productos de este animal son consumidos en poblaciones asiáticas y en otras comunidades. Y bueno, aparentemente este virus, como les voy a mostrar más adelante, tuvo la capacidad de generar una serie de cambios, mutaciones en su genoma y tener la capacidad de infectar a los humanos con mucha avidez. Y como les decía, pues este receptor, que es el mismo que utiliza el SARS-CoV-2, el SARS-CoV, que brincó en 2002, 2003, es el mismo receptor de la enzima convertida en angiotensina que utiliza este SARS-CoV-2. Y bueno, este receptor, como les mencionaba, le da cierto tropismo a células ciliadas del aparato respiratorio. Sin embargo, los estudios de bioinformática y de análisis de expresión génica han demostrado que este receptor se expresa en una diversidad importante de células. He ahí muy probablemente la capacidad infectiva de este virus, que se puede ampliar a otros tejidos como endotelios, también tejido cardíaco, tejido renal, tejido hepático, entre otros, que tienen este virus la capacidad de infectar y por ende la capacidad de replicarse. Y en este sentido, aquí les muestro en esta diapositiva precisamente el ciclo viral de este RNA virus con este genoma en sentido positivo. Y bueno, como ven ustedes en la parte izquierda de la diapositiva, este virus tiene la capacidad de unirse precisamente a este receptor de la ECA, ¿sí? Precisamente en la parte que está expresada en la superficie celular. Y bueno, además de otras proteínas que sirven para el procesamiento de estas proteínas S, que son las proteínas que el virus usa para anclarse a este receptor, como son algunas proteasas humanas, ¿sí? Tiene la capacidad de provocar el momento de la fusión de membranas y eventualmente inyectar su material genético en forma de RNA de sentido positivo, el cual es procesado, ¿sí? En algunas condiciones puede ser degradado, pero en la mayoría de las condiciones en el interior de la célula este RNA puede ser procesado y generar un proceso de producción de partículas provirales que eventualmente van a salir de la célula e infectar a otras células. Sin embargo, como les muestro en esta otra diapositiva, además de este receptor principal expresado en las células humanas y de otros animales, de la proteína S del virus, existen algunas proteasas como esta que les muestro aquí, la proteína TMPRSS2, es una proteasa, es una ectoenzima que tiene actividad proteasa y que tiene la capacidad de precisamente causar una escisión proteolítica en la proteína S del virus, y que eso provoca a su vez la posibilidad de que el virus induzca o que este mecanismo induzca la fusión de las membranas y por ende la capacidad de infectar este virus a las células. Y obviamente, como les vamos a mostrar más adelante, algunos de estos
fármacos que buscan inhibir la capacidad infectiva del virus o inhibir la capacidad replicativa, están buscando que impacten precisamente con la inhibición de algunas de estas proteasas humanas que son utilizadas precisamente por el virus o por estas secuencias susceptibles a escisión proteolítica en la proteína S, en las unidades S1 y S2 de la proteína S del virus, ¿sí? Para evitar precisamente que este virus tenga mayor potencial de entrar a las células y buscar la reducción de la carga viral. Algunos fármacos parecieran ser buenos candidatos a inhibir la capacidad infectiva del virus, pero todos esos estudios están todavía en desarrollo experimental o in vitro, ¿sí? Y todavía no se traducen en estudios clínicos de beneficio a la comunidad. En cuanto al espectro del clínico de la infección por el SARS-CoV-2 es amplio. Como ustedes saben, la gran mayoría de los individuos que se infectan, cerca del 80%, son individuos que tienen la capacidad de controlar muy bien la replicación del virus, ¿sí? Tener cargas virales generalmente bajas, o pueden haber individuos prácticamente asintomáticos que tengan cargas virales elevadas, pero que tengan también la capacidad de controlar y responder efectivamente con inmunidad en contra del virus y traer o portar este virus, pero en un estatus de una buena resistencia a la infección y por lo tanto formas leves o prácticamente asintomáticas de esta infección o asintomáticos en algunos casos. Aquí en el instituto hemos detectado individuos plenamente asintomáticos que portan la infección o han portado la infección cerca de 20 a 30 días y con cargas virales significativas. Entonces, esta capacidad infectiva del virus pues, puede traducirse en algunos casos en la generación de formas graves, ¿sí? Pero que obviamente estos factores del huésped que condicionan pues un mayor deterioro orgánico en los individuos, pues obviamente puede provocar que hayan individuos susceptibles que comiencen a tener formas clínicas y que requieran precisamente asistir a un hospital por el agravamiento de estos síntomas, particularmente el impacto de la infección en la inflamación pulmonar, la generación de este proceso de neumonía y eventualmente la necesidad o el requerimiento de oxígeno suplementario. Y bueno, estos pacientes que desarrollan formas graves de la enfermedad, pues son individuos que tienen una falla importante en la capacidad de eliminar este patógeno y obviamente en la tolerancia del daño mediado por el proceso inflamatorio que en algunos casos, en algunos sujetos que son susceptibles o que tienen una falta de regulación inmunológica, pues se ocasiona un daño pues básicamente inflamatorio resultante de esta excesiva o esta exagerada sobreexpresión de mediadores inflamatorios que van a la circulación y que generan un fenómeno inflamatorio a nivel sistémico. Y bueno, este espectro clínico, como les decía, es variable, solamente un porcentaje pequeño de los individuos infectados, cerca del 5%, desarrollan formas graves o muy graves de la enfermedad, requieren ventilación mecánica y, bueno, tienen una mayor letalidad comparada con individuos que tienen formas leves o moderadas de la enfermedad. Y bueno, en este sentido, se sabe perfectamente y todos los estudios que se han publicado en relación a cuáles son los factores que impactan precisamente sobre la progresión de este tipo de infecciones por virus respiratorios. Bueno, hay diversos factores, ¿sí? La capacidad infectiva per se, ¿sí? O factores intrínsecos al virus. Este virus ha comenzado a tener algunas variantes genéticas que no se sabe todavía bien si tienen mayor capacidad de transmisión o mayor capacidad patogénica. Eso se irá conociendo a lo largo del tiempo. Se habla en este momento de la existencia de 5 variantes en México de este virus o 5 clados virales que yo creo que eventualmente se diversificarán eventualmente en una mayor cantidad de variantes virales y bueno, tendremos que estar muy vigilantes al respecto precisamente de cuál es el impacto de estas variantes genéticas en el virus y cómo impactan precisamente sobre su capacidad de transmisión o su capacidad patogénica. Por otro lado, factores del huésped son determinantes en el control
de la infección de forma eficiente. Y bueno, por un lado como les voy a mostrar más adelante, se han publicado algunos estudios donde se ha demostrado que el estatus inmunológico de algunos individuos que han tenido infecciones previas por otros coronavirus, ¿sí?, que comparten cierta secuencia del genoma con este nuevo coronavirus, pues pueden tener una respuesta más efectiva con anticuerpos o mediada por células con capacidad protectora. Entonces, pareciera que esto es un factor que interviene a favor de los individuos, ¿sí?, estas infecciones previas con otros coronavirus, en una respuesta efectiva, temprana, bien regulada en contra de este nuevo coronavirus. Por otro lado, hay factores como la inmunidad presente a diferentes edades. Se sabe perfectamente que los individuos con edades por arriba de 60 años tienen más riesgo de desarrollar formas graves de esta infección, y también algunos estilos de vida, por ejemplo, individuos con obesidad o con algún particular que potencialmente pueden tener mayor susceptibilidad. Y por supuesto que algunos otros factores como condiciones subyacentes, ¿sí?, comorbilidades que ya se conocen perfectamente, enfermedades de tipo cardíaco, renal, el uso de tabaco, entre otros factores, pues algunas enfermedades crónicas, también autoinmunes, podrían asociarse a una mayor susceptibilidad al desarrollo de formas graves de la enfermedad, y otras que ya está bien demostrado, ¿sí?, como es enfermedades cardíacas, diabetes, hipertensión, entre otras condiciones. Y por supuesto que factores externos, por ejemplo, ¿sí?, el uso de algún tipo de fármacos, algunas otras estilos de vida, por ejemplo, o condiciones de movilidad, por ejemplo, que pueda ser más susceptible a los individuos a adquirir la infección por el nuevo coronavirus. Y por supuesto, pues la falta de medidas de cuidado esencial, como el no usar o no promover el uso del cubrebocas y el lavado de manos como medidas que hasta ahora han demostrado mucha eficacia para reducir de forma significativa la tasa de infección en la población. Aquí en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, aquí les muestro una foto de hace ya unos 80 años aproximadamente. Vean ustedes, este era el instituto en ese momento, no había nada aquí alrededor prácticamente. Esta es la calzada de Tlalpan, aquí al frente. Y bueno, este es el instituto. Hoy por hoy este instituto ha sido pues la punta de lanza precisamente en el manejo de esta infección. Actualmente el instituto está totalmente reconvertido a un hospital COVID. Este hospital históricamente, y les muestro una diapositiva de hace algunos años, vean ustedes como en 2014 o 2015, y esto ha ido en aumento, el número de consultas de primera vez por enfermedades respiratorias. En esos años, cerca de 70,000 consultas en promedio se reciben al año, ¿sí? La mayoría de ellas de seguimiento, pero hay las principales causas, como ustedes pueden ver en la parte de abajo de la diapositiva, pues tenemos a las enfermedades infecciosas como pues las que más frecuentemente se reciben en el instituto. Y bueno, este es básicamente el porcentaje de diagnósticos de ingreso a la unidad de cuidados intensivos respiratorios en el instituto, donde, como pueden ustedes ver, cerca del 50% de estas condiciones son por neumonías graves infecciosas, ¿sí? Y obviamente síndromes inflamatorios respiratorios del adulto, en las cuales los expertos en terapia intensiva han desarrollado gran experiencia en el manejo precisamente de estas condiciones. ¿Cuáles son las áreas de investigación que hemos estado promoviendo aquí en el instituto, en colaboración, por supuesto, con algunas otras instituciones como el Tecnológico Monterrey, la UNAM, algunas instituciones también en el extranjero, obviamente en colaboración con nuestras instituciones hermanas como los Institutos Nacionales de Salud, que están muy cerca de nosotros? Y bueno, tenemos diferentes acercamientos en el ámbito de investigación. Por un lado, grupos de investigación, expertos en virología, que han estado analizando precisamente la variabilidad del genoma del virus, del tropismo de estas células, posibles blancos terapéuticos. Es una serie de líneas de investigación que estamos explorando precisamente para el potencial desarrollo
de fármacos que pudiesen bloquear esta capacidad infectiva del virus. Obviamente el tema de diagnóstico, hemos estado trabajando en temas de diagnóstico en saliva, tratando de abaratar el diagnóstico con otras metodologías que no requieran tanta, tanta infraestructura y que puedan ser asequibles en otras comunidades o de trabajo en campo, ¿no? Hemos estado trabajando activamente en ese tema de mejorar o ampliar las redes de diagnóstico de esta infección. Por supuesto que hemos estado trabajando en diferentes aspectos de la inmunidad y de estudios de las comorbilidades en el huésped, factores de susceptibilidad del huésped, ¿sí? También la eficacia de algunos anticuerpos neutralizantes, el potencial efecto de algunas vacunas que empiezan a ser candidatas en este momento para aplicarse de forma masiva en la población y, por supuesto, estudiando algunos factores externos, entre ellos los factores sociodemográficos, el estilo de vida, las diversas intervenciones terapéuticas que se han llevado a cabo, así como el acceso a la salud, que es parte importante del estudio epidemiológico que debe necesariamente llevarse de la mano en estos estudios. Por supuesto que esta pandemia nos ha traído oportunidades de financiamiento, oportunidades para mejorar nuestra infraestructura. Sí, aquí a la derecha les muestro esta torre que ya tiene algunos años de haberse comenzado a construir afuera, aquí en el instituto. Es la nueva torre de investigación, donde en la parte alta logramos concretar el financiamiento para generar 4 laboratorios de nivel 3 de bioseguridad que tienen pues obviamente un alto nivel de contención y que nos permite en colaboración con nuestras instituciones hermanas y con el tecnológico realizar estudios de más impacto en el tema de patógenos emergentes y contención y reforzamiento precisamente de infraestructura institucional y multidisciplinaria aquí en nuestras instituciones. Y por supuesto que nos trajo, yo creo que muchos más retos, ¿sí? Retos a los cuales hemos tratado de responder con las herramientas que tenemos. Y bueno, por un lado ha sido entender los fenómenos inflamatorios que desencadena este virus y precisamente se ha hecho mucha investigación en el tema de cuál es la capacidad del sistema inmune de ciertos sujetos en relación a la capacidad de producir anticuerpos o linajes de células T protectores que tengan precisamente una buena capacidad de control. Y en ese sentido, algunos estudios han demostrado precisamente lo que les he mencionado recientemente, que precisamente las infecciones previas por algunos coronavirus que circulan habitualmente, de estos coronavirus alfa y beta que les mencionaba anteriormente, que circulan eventualmente, comparten una secuencia de su genoma con este SARS-CoV-2 y pareciera, ¿sí?, que ciertos mecanismos de respuesta inmune distingue a los sujetos que hacen formas graves de los que pueden manejar de forma muy efectiva esta infección, y pareciera que hay una reactividad cruzada precisamente entre estas células que tienen la capacidad o que fueron precapacitadas con infecciones previas por otros coronavirus y que actualmente al entrar en contacto con algunos epítopes que comparten este nuevo virus con los coronavirus que circulan habitualmente, estos individuos tienen la capacidad de desarrollar respuestas inmunes muy tempranas, muy protectoras y con alta capacidad neutralizante en respuesta a este nuevo coronavirus. Y aquí les muestro precisamente la capacidad de estos individuos expuestos a diferentes subunidades del virus que previamente aparentemente tenían estas células de memoria efectoras contra otros coronavirus o contra epítopes que comparte este coronavirus con otros coronavirus, pues tienen la capacidad, vean ustedes, de generar respuestas efectoras de células de memoria muy efectivas y que muy probablemente explican, ¿sí?, que la exposición previa, ¿sí?, es un factor que está condicionando a los individuos a tener una buena capacidad de respuesta en contra del coronavirus, y lo cual, si tomamos en cuenta las cifras, muy probablemente un gran porcentaje de nosotros, de la población general, ha estado expuesto con alguna gripa leve a estos coronavirus que circulan habitualmente y que tenemos esta capacidad de responder de forma efectiva, tanto con anticuerpos como con células de memoria efectoras. Entonces, esto es muy importante. Este trabajo también es particularmente relevante en el sentido de
que se han detectado individuos que les va muy mal generalmente en la infección y que tienen formas graves de la neumonía. Ven ustedes cómo estos individuos tienen niveles muy elevados o títulos muy elevados de autoanticuerpos contra interferones de tipo 1, lo cual obviamente bloquearía la respuesta de los interferones en estos individuos y eh, provocaría que el sujeto pueda en determinado momento no controlar la infección y desarrollar posiblemente formas graves de esta neumonía. Obviamente es labor de nosotros y de otros grupos de investigación evaluar precisamente la duración de la inmunidad post-exposición al COVID. Se habla mucho de que esta inmunidad es protectora los primeros meses, sin embargo, la cinética de la respuesta mediada por anticuerpos pareciera estar decayendo en los primeros 3 meses post-exposición y bueno, pudiese ser el factor que condicionaría estos fenómenos de reinfecciones y además si a eso le sumamos la presencia precisamente de variantes virales, pues obviamente puede haber una mayor susceptibilidad a este proceso. Y bueno, en este sentido, esto tiene directa aplicación con todo el espectro de vacunas que se está probando, que como ustedes saben van desde virus inactivados hasta vacunas con vectores virales, que son las que van en este momento más avanzadas en fase 2 y fase 3, y bueno, algunas otras con RNA, que es una tecnología relativamente nueva, que hay un buen número de vacunas, hay cerca de 200 vacunas que se están probando en este momento en diversas fases, las más avanzadas van en, como les decía, en fase 3 en este momento. Habrá que esperar la capacidad protectiva a largo plazo de estas o a mediano plazo de estas vacunas y obviamente tendremos que estar muy al pendiente de la aparición de efectos adversos en este sentido. Por supuesto que la participación de de la iniciativa privada en el desarrollo de estas vacunas es muy importante por encima de la participación de los gobiernos, ¿sí? A través de dineros de cada uno de los gobiernos dedicados a investigación o a financiamiento de la producción de vacunas y también, por supuesto, el ámbito académico participando como asesores nosotros en este sistema de desarrollo de vacunas. El análisis también de la inmunogenética de la respuesta es un aspecto muy importante. Pareciera haber individuos o géneros más susceptibles, en este caso aparentemente los varones somos más susceptibles a desarrollar formas graves de la enfermedad y bueno, esto se ha estudiado en aspectos genéticos o se ha comenzado a estudiar aspectos genéticos, ¿sí? Del varón y de las mujeres, obviamente todo el aspecto hormonal es un factor, una serie de factores importantes y bueno, en algún momento se va a conocer con detalle ¿sí? Estos aspectos que todavía se especulan un poco en relación a las diferencias entre varones y mujeres y cómo estos factores pudiesen impactar sobre la progresión de la enfermedad. En un estudio que estamos realizando precisamente en colaboración con el Tecnológico de Monterrey y con la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington en San Luis, hemos logrado identificar algunas firmas moleculares asociadas con la expresión de diversas moléculas, particularmente de la vía de los interferones, relacionadas precisamente con una mayor expresión en primates jóvenes, ¿sí? En relación a primates adultos. Pareciera haber una respuesta diferencial en los individuos jóvenes en relación a los individuos adultos o que tienen una edad más avanzada y que parecieran determinar precisamente que estas respuestas mediadas por interferones y otras moléculas pudiesen impactar directamente sobre un mejor control de la infección viral y eso posiblemente explicaría por qué los individuos jóvenes tienen mayor capacidad de responder efectivamente contra el virus en relación a los individuos de mayor edad. Y bueno, esto es particularmente importante porque obviamente estas firmas transcripcionales de los pulmones de primates, en este caso que fueron infectados con el virus, pues muestran obviamente una mayor capacidad de respuesta inmunológica a través de los interferones y nos da precisamente estas pistas de cómo estas moléculas de los interferones son realmente importantes en la respuesta en contra de esta infección.
Hemos estudiado también pacientes con formas graves de otras neumonías como influenza comparado con pacientes graves con COVID de la terapia intensiva, y vean ustedes cómo hay diferencias importantes precisamente en la producción de algunos mediadores inmunológicos, particularmente interferones, ¿sí? Como interferón gamma, ¿sí? Algunas otras moléculas como precisamente algunas citocinas y algunos otros factores de crecimiento, como el factor de crecimiento endotelio vascular, que parecieran tener huellas transcripcionales diferenciales entre las dos condiciones patológicas. Y bueno, esto nos ayudará eventualmente a entender cómo estas respuestas inmunológicas son relevantes en el control de la infección. Y bueno, actualmente hay mucha investigación en relación a la capacidad de las células asesinas naturales precisamente de responder de manera efectiva contra las células infectadas. Y bueno, este esquema, que es muy complejo, pues tenemos que ir dilucidando cuáles son las moléculas clave precisamente en el daño pulmonar, cuáles son las moléculas clave precisamente en el control de la infección viral y también en la regulación de la respuesta inflamatoria. Me surgen algunas preguntas que son importantes. Otros pacientes con otras patologías están teniendo una falta de cuidado, y la disrupción o la falta de medidas de cuidado rutinario de algunas condiciones crónicas, pues obviamente están aumentando la mortalidad en otras poblaciones. Y en México a mí me preocupa particularmente la aparición de cepas altamente resistentes a antibióticos de micobacterias, por ejemplo, porque todos los pacientes con tuberculosis que dejaron de tener seguimiento, desafortunadamente, tendrán muy probablemente procesos de reactivación de la infección. Como conclusión, les puedo decir que la fisiopatología de esta infección depende de la interacción de factores del huésped y factores intrínsecos del virus. La respuesta inmune de este huésped determina en realidad la progresión y el desenlace de la enfermedad, y por supuesto que contribuye de forma importante en el daño a los tejidos. Y finalmente les puedo decir que se requiere mucha más investigación en relación a diversos aspectos, ¿sí? Cuáles son los mecanismos del daño a los tejidos, cómo se comporta la inmunidad a mediano y a largo plazo, y cuáles son potenciales blancos terapéuticos, ¿sí? Para controlar el proceso infeccioso por este virus. Pues yo les agradezco, ¿sí? Su atención a esta presentación. Espero haber contribuido en algo en el conocimiento de esta enfermedad por el SARS coronavirus. Ahí tienen mi nombre y con mucho gusto estoy al pendiente de cualquier pregunta o comentario en el futuro. Les agradezco y que pasen muy buen día.